retomamos esta conexión con un nuevo invitado. Él es David Espí. David, muy buenos días. Buenos días. David, tú eres el cofundador de un novedoso sistema de promoción y de fidelización de clientes a través de unos puntos. El sistema se llama Ole Points, ¿no es así? Exacto. A mí me gustaría que me hablaras un poquito de este nuevo sistema porque tengo entendido que las tarjetas de crédito para ti ya se han quedado totalmente obsoletas. Sí, nosotros llamamos a Ole Points, lo definimos como una evolución al sistema de tarjetas de puntos actuales. Entonces, los sistemas actuales pues habían quedado un poquito estancados, hemos llegado nosotros y hemos pegado el salto y lo hemos evolucionado. ¿Por qué lo hemos evolucionado? Porque no hemos inventado nada. Lo único que hemos hecho es innovar. ¿Innovar en qué sentido? En que no hace falta ya tarjetas de puntos, tarjetas de plástico. Innovar en el sentido de que se utiliza el móvil verdaderamente. Innovar en la filosofía de fidelización de puntos. ¿Por qué? Porque un punto, un Ole Point, vale €1 de por vida, no caduca, no estás sujeto a ningún tipo de catálogos, que no te gusta la cafetera que hay, que no te gusta la toalla, sino simplemente es que yo comprando me regalan puntos, Ole Points, y con esos Ole Points yo puedo gastármelos en cualquier sitio de la red Ole Points, no necesariamente ahí. Es un poco chocante, pero eso es la filosofía general. Es un poco darle la vuelta a eso de ir de compras, ¿no? Sí, claro, hombre, se potencia porque esto permite, al ser el punto libre, esto permite pues que haya un tipo de sinergias y un tipo de beneficio pues para comercios locales, para localidades o para poblaciones, incluso para otros tipos de negociaciones que se puedan hacer. Te pongo un ejemplo. Un barrio pues implanta el sistema Ole Points, yo me compro un traje en la tienda de trajes de ese barrio, me gasto 600 euros en un traje, no sé si más o menos voy bien, hace tiempo que no utilizo trajes, y me dan 50 Ole Points, porque me han hecho un descuento en puntos en Ole Points. Yo salgo de la tienda de trajes, cruzo enfrente, hay un restaurante bien de categoría donde tiene un menú de 25 euros, voy con mi mujer y digo, vamos a comer aquí, ya que estamos en este barrio, vamos a comer aquí. Yo entro, veo la pegatina identificativa de Ole Points y cuando acabo pago con Ole Points. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos conseguido que esa persona se quede ahí, ¿vale? Vaya a ese restaurante, lo conozca y en un futuro pueda volver con sus amigos, con su empresa o con lo que sea porque ha comido muy bien y gracias a los puntos que le ha dado el del traje ha podido comer y conocer otros establecimientos. Es una forma de pagar, por así decirlo, con el móvil, pero ¿sirve cualquier móvil? ¿Tiene que ser un smartphone o sirve el que sea? Esto es un Nokia de hace 10 años, no tiene internet, tiene una cámara muy chapucera. Entonces, lo bueno de Ole Points es que actualmente cualquier móvil del mercado, cualquier móvil mundial que sea compatible con GSM, dígase el 100% de los móviles del mercado, puede recibir y puede pagar con Ole Points. Esto lo que permite es que cualquier persona que maneje un móvil de cualquier tecnología, de cualquier sistema operativo, puede tener ya capacidad para recibir y gastar puntos. ¿Por qué? Porque no utiliza sistema operativo alguno, no utiliza el iPhone, no utiliza nada. Funciona muy simple. Yo cuando compro me piden el móvil, me mandan un mensaje de agradecimiento adjunto unos puntos. Pues gracias por comprar el traje en Trajes Pepe, ¿vale? Le regalamos 50 Ole Points, esperamos volver a verle. Entonces, ese mensaje asocia los puntos a este móvil y yo después puedo volver a gastarlos en ese mismo sitio o en los sitios donde yo quiera y yo decido, porque al final la filosofía de promoción que hay actualmente es no querer que el cliente decida, pero al final es el cliente el que manda y el que decide. Si tú me cuidas, yo voy a volver a gastarme los puntos en un cinturón o en una corbata, y si no me cuidas o no me has atendido bien, pues me voy a ir a otro sitio a gastarme mis puntos, que me los has dado, te lo agradezco, pero son mis puntos. David, ¿cómo se te ocurrió crear este tipo de negocio? ¿En qué momento fue cuando se te encendió la bombilla y por qué? Bueno, pues eso es una pregunta que nos hace mucha gente, porque esto es un poco filosofía mocho chupachú, ¿vale? Porque nadie se paró a pensar en evolucionar un poco el sistema de puntos. Pero bueno, pues llegamos nosotros y lo hicimos. Esto fue a raíz de mi compañero, amigo y socio,
que fuimos a visitar unos clientes porque tenemos empresas y colaboramos, hacíamos sinergias con las empresas. Fuimos a visitar a un cliente suyo, después a raíz de otro cliente mío de una necesidad muy concreta que necesitaban potenciar las ventas, pues una lucidez, rayar servilletas como hago yo, rayar folios y bueno, le di forma a la idea, hablé con Jordi en su despacho, se quedó un poco loco y me dijo que estaba un poco loco y después 2 días después me llamó a las 9 de la noche, que se lo había comentado con 2 o 3 clientes suyos y que esto era la bomba y que lo teníamos que poner en marcha. A partir de ahí nació nuestra pesadilla de noches sin dormir, de días duros, pero bueno, un año de trabajo. En enero de este año ya salió la plataforma estable, empezamos a tener los primeros clientes y los clientes de confianza y ahora ya después de verano ya hemos arrancado en serio y ya estamos con ambiciones de cubrir todo el territorio nacional. David, ha sido un placer. Muchísimas gracias por contarnos vuestro proyecto. Estaremos muy atentos a esa nueva forma de comprar a través del móvil y muchísima suerte. Muy bien, muchas gracias a vosotros.